Bem-vindos a todos e a todas. Entonces, hemos escuchado el Señor en el Evangelio, que hace un ejemplo muy sencillo, que está alguien que está pedindo panes, alguma coisa de comer a un amigo, y este no le quiere dar, pero el Señor hace notar, si es insistente, se tu insistes no pedir, aunque no te dé los panes porque es tu amigo, o porque no lo es, te lo dará para que no lo molestes, no sigas molestándolo. Y dice, así es con ustedes, también en cualquier modo, con Dios. Pidan y se les dará. Pero algunos piensan, pero yo muchas veces he pedido cosas a Dios y parece que no me las da, parece que no me escucha. Este Evangelio que hemos escuchado de Lucas dice el Señor, pidan y se les dará. El fraile que ha empezado esta comunidad religiosa, la mi comunidad religiosa, me ha hecho notar una cosa muy interesante que hace toda la diferencia. Cuando lo he escuchado, yo, poderoso esto. En el Evangelio de Juan, aquí en Lucas, el Señor dice, pidan y se les dará. En el Evangelio de Juan, al capítulo 15, el Señor explica, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. El Señor en Juan explica por qué muchas veces nosotros pedimos y no se nos da. O como decía Santiago, piden y no reciben porque piden mal. Ahora, entonces escuchemos lo que dice Jesús. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Este mismo frase me ha hecho notar que San Juan, en su carta, explica quién permanece verdaderamente en Jesús. Dice San Juan que dice de permanecer en Cristo, en Él, tiene que comportarse, tiene que caminar, tiene que vivir como Jesús ha vivido. Entonces, a la luz de la Escritura, que como decían los padres de la Iglesia, las Escrituras explican las Escrituras. Si ustedes permanecen en mí, eso es, si ustedes se esfuerzan de vivir como yo vivo, entonces pidan lo que quieran y el Señor os dará. Y a la fin del Evangelio de hoy, que hemos escuchado, el Señor dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Y aquí regresa a temática, porque está San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, que dice que el Señor da el Espíritu Santo ¿a quién? A los que le obedecen. Regresa lo mismo. Obedecer a Dios significa vivir como Jesús ha vivido, cada cual en su llamada, por supuesto. Pero ahí tenemos que mirar. Obedecer a Dios, vivir como ha vivido Jesús. Y hemos escuchado también hoy, perfecto, el profeta Malaquías, que el Señor, muy enojado porque el pueblo pensaba que la fin de los malos, de los que hacen el mal, era lo mismo de los que servían a Dios, de los que obedecían a Dios. Entonces el pueblo, algunos del pueblo decían, entonces ¿a qué sirve servir a Dios? Como ustedes, venir a misa, hacer la adoración que haremos dentro de momentos, etcétera, etcétera. Buscar de vivir a palavra de Deus.
Se la fin é igual para todos, ¿a qué sirve? E Deus, enojado, diz: não é assim. Agora, diz o Senhor: el dia que eu actúe, diz o Senhor dos Exércitos, ellos, los que teman a Deus e obedecem a Deus, ellos serão minha propriedade personal, e eu serei indulgente com eles, como um padre é indulgente com el hijo que le obedece. Entonces verán la diferencia entre los buenos y los malos, entre los que obedecen a Dios y los que no lo obedecen. Aquí también muy interesante. Verán la diferencia entre los buenos y los malos. ¿Qué son los buenos y malos? Y después continúa y explica: los que obedecen a Dios y los que no obedecen. Ser buenos es obedecer a Dios. Ser malos es desobedecer a Dios. Y después continúa el Señor y dice: ya viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y malvados serán como la paja, serán consumidos completamente, etc. Pero para ustedes, los que temen al Señor, como dice la Escritura, alguien me ha hecho notar, quien tema a Dios no desobedece a sus palabras. Pero para ustedes, los que temen al Señor, brillará el sol de justicia, que les traerá la salvación en sus rayos. Ahora, hermanos, metemos nuestra atención, nuestro corazón, mesmo dentro de momentos quando estará a adoração eucarística. Acuérdense, sempre mais, acordámonos, sempre mais. Jesús dizia: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Entonces, que la nuestra adoración sea siempre más de Jesús. No solo los sentimientos son muy buenos, pero Dios, nuestro Dios, es muy práctico. Porque me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo. No todo lo que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino lo que hace la voluntad de mi Padre. Ahora adoremos siempre más a Dios, a Jesús, pero a Él. Se eu adoro a Ele, significa que eu adoro o que Ele diz, o que é sua vida, e quero ser como Ele. Quero esforçar-me de ser sempre mais como Deus. Então, que a nossa adoração se transforma na adoração de Jesus real, de seu coração, de como Ele é. E assim também nós nos transformaremos sempre mais. Como esta semana, 27ª semana do tempo ordinário, estamos rezando muito na oração depois da comunhão. Que o Senhor, nutrindo-nos, alimentando-nos deste pão celestial, desta bebida celestial, hace que nos transformemos sempre mais em Ele. E por intercessão da Beata Virgem Maria, hoje, Nossa Senhora do Rosário. El rosario, lo saben, es una arma poderosísima, solo una palabra. Es una arma poderosísima, pero ¿por qué? Como me han hecho notar, todo el rosario te lleva al Evangelio. María que decía: haced lo que dice Jesús. Hay que meditar los misterios de este rosario. Não la prisa de ser Padre Nosso e Ave Marias. São Luís Grignon de Montfort, também Papa Pablo VI, nela Maria los Cultos, lo dizia muito claramente: o Santo Rosário, sem a meditação de los mistérios, é como um corpo morto sem a vida. Agora, andamos junto a Maria, sempre mais, a entrar dentro de los mistérios da vida de Jesus. O anúncio del ángel a María, ok, lo conocemos, pero a nosotros, el ángel, en un modo u otro, ¿qué nos está pidiendo?
¿Qué quiere de nosotros? Hay que comprender este anuncio siempre más de lo que Dios nos quiere anunciar para nuestra vida. Para como María decir, eis la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Que después todos los anuncios de Dios es para llevarte a la palabra de Dios, a la palabra de Jesús, a hacerse nosotros según la palabra de Dios. Valor, hermanos, estamos juntos en este camino y caminamos siempre más con Dios, y caminando siempre más con Dios, caminaremos siempre más en fiesta, hasta la casa de Dios, que es la iglesia de San Pablo, y a la casa de Dios después en el reino de los cielos. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo, hoy y siempre sea alabado.